Buenas tardes. Buenas Inés. tardes. Encantada de conocerte. Igualmente, ¿podrías presentarte por favor y explicar a qué se dedica? Claro que sí, mira, mi nombre es Beatriz Macías, soy la actual directora de Recursos Humanos del Grupo Número 1 y entre mis responsabilidades está toda la gestión de desarrollo de personas, que es lo que lideramos, ¿no?, desde mi área. ¿Qué entiende usted por competencias y cómo lo definiría? Bueno, el mundo de las competencias es un mundo apasionante, desde mi humilde opinión, ¿no? Y yo te diría que para que entendiera cualquiera que nos escuchara, ¿no?, de qué se trata cuando hablamos de competencias, las competencias son un conjunto de habilidades, conocimientos, destrezas, que todo ello nos permite conseguir unos resultados exitosos allá donde las desarrollamos, ¿no?, en definitiva, ¿no? El puesto que sea siempre tiene unas competencias, ya sean competencias propias del puesto o competencias ya más genéricas. ¿Y qué competencias busca a la hora de añadir a alguien nuevo a su empresa? Considero que depende también del puesto. Claro, efectivamente. Ahí siempre hay una labor que hacemos desde Recursos Humanos, que como te decía es muy interesante, ¿no?, que se trata de entender bien cuáles son las naturalezas de los puestos que tenemos dentro de la estructura operativa de cualquier entidad en la que estemos, ¿no? Y entonces cuando analizamos los puestos, ahí ya definimos qué nivel de competencias y qué competencias requiere el puesto. Si el puesto requiere unas competencias más gerenciales, porque el puesto es gerencial, si lo que requiere son unas competencias más técnicas, ¿no?, y se van perfilando las competencias que necesita ese puesto para poder, ¿no?, cumplir con el objetivo o la misión del puesto. Entonces, depende del puesto, se esperan o se necesitan unas competencias u otras. Entonces ahí normalmente lo que hacemos en las empresas es trabajar nuestro mapa de puestos definiendo muy bien lo que llamamos nosotros descripciones de puestos de trabajo, y en esas descripciones de puestos de trabajo delimitamos qué competencias son necesarias para desarrollar ese puesto, requiere el puesto. Luego también existe lo que se llaman competencias genéricas, es como tenemos distinta tipología. Competencias genéricas, que son todas aquellas competencias que nosotros como entidad consideramos que cualquier puesto de esta organización tiene que tener, ¿no? Y luego ahí están las que te decía antes, ¿no?, las competencias específicas de puesto, ¿no?, que esas ya son más concretas y que dependen de la naturaleza del puesto en sí. ¿Alguna vez ha contratado a alguien que, a pesar de no cumplir con el perfil de competencia, le haya sorprendido con el resultado? Es muy difícil, yo siempre digo que es muy difícil conseguir al candidato perfecto porque no existe. Ya, obviamente. Las personas no somos perfectas, entonces siempre tenemos que buscar un equilibrio. Los profesionales de recursos humanos sabemos que en selección, cuando gestionamos la selección por competencias, que entiendo que lo estáis planteando desde esa óptica, tenemos muy presente que esas competencias también tienen que estar equilibradas con el nivel de conocimientos. Antes te decía al inicio de la entrevista que a la hora de definir una competencia la definíamos como un conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que todo ello, operando conjuntamente, hacen que tú puedas desarrollar tu puesto exitosamente, ¿no? Entonces es importante un equilibrio de las dos cosas, ¿no? Si yo en mi carrera profesional pues me he encontrado con casos en los que quizás a nivel competencial no era exactamente el requerido en algunas de las competencias, y ahí lo que hemos hecho ha sido, porque nos ha cuadrado más la parte más técnica o de conocimientos teóricos, y lo que otras competencias o su bagaje experiencial, y ahí lo que hemos hecho ha sido trabajar o acompañar a ese candidato o candidata a desarrollar la parte competencial que hemos detectado en la entrevista, que a lo mejor quedaba un poquito más vaga, para que su incorporación dentro de la organización, ayudarlo. Efectivamente, y que su incorporación realmente termine siendo un éxito, ¿no? Es decir, que un buen resultado. Efectivamente, que esa persona esté cómoda en la organización y al mismo tiempo la organización vea que lo que se espera de esa persona sea lo adecuado, ¿no? Vale, y ahora con esta pregunta, con la siguiente se enlazan bastante, porque nos preguntábamos también si le hacen un tipo de formación al entrar en la empresa o exigen que ya tengan esa formación, porque al fin y al cabo, como acaba de comentar, ayudan también al integrante. Es como un tipo de formación realmente. A ver, eso depende de las organizaciones, ¿no? O sea, nosotros
Lo que procuramos siempre es que el candidato o la candidata elegida reúnan los requisitos que estamos pidiendo, ¿no? Como decíamos que no hay un estándar de perfección, en aquellos elementos que consideramos que están más vulnerables, que son competencias más vulnerables o conocimientos más vulnerables, lo que hacemos ahí es establecer qué acciones, ya sean de formación o de acompañamiento o de mentoring, necesita esa persona para poder desarrollarlo. Existe en esta organización un proceso que nosotros cuidamos mucho, que es el de acogida, en el que lo que procuramos precisamente es, como conocemos el perfil del candidato porque ha estado evaluado en ese proceso de selección, ya sabemos qué elementos tenemos que acompañar de una manera más cercana, y ahí tanto el responsable de ese puesto como nosotros estamos vigilantes de qué es lo que va a necesitar esa persona. Si le dejas, pues mira, te explico 4 cosas y ya ponte tú a ello, pues mal asunto, mal asunto, ¿no? Pero especialmente ese trabajo recae en los responsables directos de ese puesto, que al final, si detectan algún otro elemento que nosotros desconozcamos desde recursos humanos, pues vemos a ver ya qué otras opciones o qué otros recursos podemos poner en marcha para que esa persona pueda desarrollarse en el puesto sin problemas, ¿no? Es como una manera de adaptación cuando integran la empresa, ¿no? Claro, creemos la forma más adecuada de que esa persona que no conoce a la organización por dentro, quizás la conoce por fuera pero no por dentro, desde el conocimiento interno, intrínseco de la organización, pueda desarrollar y aportar su valor con las máximas garantías. ¿Qué le aconseja a los jóvenes para nuestro futuro, para cuando terminemos la carrera y entremos en el mundo laboral? Bueno, pues es una pregunta en los tiempos en los que estamos nada fácil de contestar, porque bueno, pues sería un atrevimiento si yo considerara que hay una fórmula mágica, ¿no? En la orientación, yo aquí sinceramente creo que es muy importante conocer bien o al menos intentar conectar con el sector donde uno quiere trabajar. Incluso mientras estás estudiando en tu carrera, te pongo un ejemplo, ¿no? Alguien que está estudiando Derecho, ¿no? Y que quiere ejercer como abogado, yo le diría, ponte ya mientras estás estudiando a conocer bien el día a día de ese ejercicio profesional. Consulta con gabinetes, habla, conocidos que tengan, que te muestren un poco el día a día de lo que supone ese trabajo, ¿no? O sea, creo que a día de hoy hay que profundizar más en la praxis de esa orientación profesional, ¿no? Sí. Es decir, una cosa es lo que estudiamos y otra cosa es el reflejo real de lo que definitivamente vamos a poner en el día a día en práctica de lo que sabemos, ¿no? Yo soy abogada de aprendizaje, pero ojo, me gusta mucho laboral, pues, pero ¿qué es el ejercicio de un abogado laboralista, ¿no? Y el poder tener como un acercamiento a esa operativa, yo creo que ayudaría a ir eligiendo adecuadamente el camino profesional que cada uno tenga en su ideario, en su imaginación, como el más factible o el que más desea, ¿no? Desempeñar. Vale. Yo, creo que, ¿no? Que yo creo que eso es importante, ¿no? Sí. Y también me gustaría añadir una pregunta, que es si respecto a su experiencia cree que se le está dando más importancia a las competencias que a un buen currículum. Bueno, lo primero, no creo que se le esté dando más importancia a una cosa que a la otra. También dependerá de lo que cada entidad esté buscando a la hora de cubrir los puestos que tenga, ¿no? Yo me inclino, o sea, si me preguntas a mí, ¿tú te inclinarías más por un currículum, o sea, por una titulación depurada, por unos conocimientos muy trabajados por encima de la parte competencial? Te diría que no, porque vuelvo a comentarte lo mismo, tiene que haber un equilibrio. Es decir, ¿se le está dando ahora más importancia a lo competencial que a lo curricular? No lo creo. O sea, yo creo que de toda la vida, yo llevo más de 15 años